Señor, te damos gracias en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Doy gracias y doy la bienvenida a todos los que están conectados en esta noche en nuestra casa de paz, sabiendo de que Dios se va a derramar grandemente en tu vida y cada día nuestra fe debe subir y cada día nuestro corazón debe ser sanado, nuestra mente debe ser renovada, nuestras palabras deben ser cambiadas y todo lo que Dios tenga sobre nuestras vidas debe ser algo nuevo. Siempre tenemos que mirar para adelante, es una nueva era, nuevos cambios, nuevas oportunidades, nuevas palabras proféticas cumpliéndose de hace muchos años, oraciones de Dios que han venido a tu vida, aún en cualquier lugar que oraste, Dios estuvo ahí, tomó tu foto, marcó esa oración y verás en este nuevo tiempo a Dios obrar en tu vida sobrenaturalmente. La verdadera bendición de nuestras vidas está en que Dios responda nuestras oraciones, pero conforme a la voluntad de Dios en tu vida. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo haré descansar. Y esto fue lo que Dios hizo en este tiempo, traernos al descanso, traernos la paz, traernos la dirección, hacer un reinicio en nuestros corazones, traer cambios a nuestras familias, buscar el rostro de Dios y mirar lo nuevo, lo bueno. Siempre que el corazón está sano y la mente sana, siempre hay esperanza y respuesta a lo que Dios tiene a nuestras vidas. La palabra de Dios dice que si nosotros hacemos su voluntad y oímos su voz, todo lo que hagamos prosperará para que glorifique su nombre. Así que te doy la bienvenida a nuestra casa de paz y en esta noche quiero invitarte a que tomes la Biblia, un cuaderno, escribas, busques a Dios. La Biblia dice que nosotros debemos determinar. La Biblia dice, si yo determino algo, Dios lo hará. Cuando Dios está hablando de la determinación, de nosotros determinar, cuando nosotros oímos una palabra de Dios, la recibimos en nuestro corazón, esa palabra trae liberación, esa palabra trae sanidad, esa palabra trae restitución, restauración. Solo la palabra de Dios y oír su voz y oír su palabra y disponer mi corazón y no ser rebelde ni tener rebeldía contra aquello que viene sobre mi vida, yo veré a Dios actuar sobrenaturalmente sobre mí y veré que Él viene a traernos vida y vida en abundancia. Cuando nosotros dejamos de oír su voz, cuando nosotros dejamos de obedecer a Dios, cuando nosotros dejamos de cumplir a Dios, hay muerte espiritual. Y igualmente la muerte espiritual viene por el pecado. Y el pecado es, si tú no oyes la palabra de Dios, te vas a secar, vas a ser tocada tu carne y vas a oír muchas voces, se van a revolver las heridas, la falta de perdón y todo eso. Cuando Dios habla de reinicio en nuestras vidas es porque la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida. Para que eso pueda suceder, Dios tuvo que limpiarnos, nos tuvo que todo este tiempo hacernos meditar, arrepentirnos y venir a cambios. Muchas veces, una de las cosas muy tremendas que Dios el año pasado nos quiso enseñar fue: maldito el hombre que confía en el hombre. Mas el que confía en mí, haré de ti un árbol bien plantado. Yo lo estuve predicando todo este semestre que acabó de pasar. Hablé cuál fue la bendición de ser un árbol bueno y ser un árbol malo. Entonces levántate y realmente ten la fe. No cuestiones la palabra, no la cuestiones, no la juzgues, porque el único que puede juzgar la palabra se llama Dios y el Espíritu Santo. Nosotros no fuimos llamados a juzgar a Dios, ni a juzgar al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Y mucha gente, cuando tiene un corazón herido y cuando no reconoce la autoridad y cuando tiene obras de la carne que están fluyendo en su corazón, en su vida y a través de las tentaciones, de que tú eres contaminado, tus oídos son contaminados, tus ojos son contaminados, entonces te vas perdiendo del propósito y de la santidad y de la atmósfera de su presencia. Y llega un momento en que empiezas a juzgar. Entonces tú empiezas a juzgar cuando la palabra, cuando tu corazón está torcido. Algo que Dios todo este tiempo ha estado mostrando el corazón es que si tú has venido contra la autoridad, una de las grandes tentaciones del enemigo es decirte que tú eres mejor que la autoridad. Jamás vi a Jesús decir que él era mejor que su Padre.
y jamás he visto al Espíritu de Dios decir lo mismo. La pregunta es, esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cuál es la voluntad carnal tuya que quiere ser mejor que los demás? No, nadie es mejor más que nadie, porque cada quien tiene un propósito y hay un solo propósito en la vida. Que conozcamos a Dios a través de la vida de Jesús como su Hijo amado y que a través de su sangre nosotros seamos sanados y perdonados y que Él nos haya dejado el Espíritu Santo para guiarnos y conectarnos con Él, alabarlo, adorarlo, exaltarlo. Es clara la voluntad de Dios es muy clara, es encaminada a su perfecta voluntad. Entonces en esta noche, la perfecta voluntad de Dios es que amemos, la perfecta voluntad de Dios es que perdonemos, la perfecta voluntad de Dios es que nos dejemos sanar y restaurar a través del Espíritu de Dios y la perfecta voluntad de Dios es que su reino venga a nuestras vidas. Entonces vamos a la palabra de Dios, a Romanos 12:2, y vamos a ver en esta noche por qué cuando tú buscas la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Y cuando tú dejas de buscar la voluntad de Dios, viene una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque no has muerto al pecado. Y no te conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué te está hablando el Señor en esta noche? ¿Qué te está diciendo el Señor en esta noche? Que no te conformes a este siglo. Número uno, cuando Él está diciendo no te conformes a este siglo, es todo lo que te acabo de decir. Si yo me conformara a este siglo, entonces yo pasaría pegada a la televisión, yo estuviera oyendo noticias, yo estuviera oyendo una cantidad de cosas y yo solo tengo claro que cuando el Espíritu Santo venga sobre mí, Él querrá decirme algo. Juan 16:13. La verdadera voluntad de Dios es que yo me sane, es que yo me restaure, tengo mucha responsabilidad sobre mi vida delante de Dios y en la tierra bajo la voluntad de Él, al llamado y al propósito la cual me ha llamado. Para eso me es suficiente de saber que tengo demasiado trabajo para dedicarme a las cosas que me tengo que dedicar. Cuando la gente se desconecta de Dios, de su perfecta voluntad, te conformas a este siglo. Te conformas de vivir una vida conforme, pero no una vida donde tú quieras conquistar lo que Dios ha dicho que conquistemos en el 2020. Entonces, solamente, sino que Él te dijo que transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En pocas palabras te dijo, renueva tus pensamientos todos los días para que tú puedas comprobar cuál es su perfecta voluntad de Dios y sea agradable y perfecta. ¿Por qué la voluntad de Dios en tu vida no es agradable y perfecta? Porque tú no estás haciendo su voluntad. Tú estás haciendo la tuya. ¿Por qué hay desespero? Si Él dijo que el aceite de la tinaja no escasearía, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que el aceite de la tinaja no escasearía. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Él supliría conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que poderoso es Dios para hacer las cosas mucho más grandes de lo que podemos creer o imaginar por el poder de su Santo Espíritu que mora en nuestras vidas. Entonces, ¿dónde está la voluntad? Si la voluntad tuya es carnal, te vas a conformar a este siglo. Si tú sigues la perfecta voluntad de Dios, entonces la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y si yo camino en su perfecta voluntad, yo confío que mis oraciones van a escucharlas y Dios va a traer en orden todo aquello que el enemigo quiso desordenar en mi vida, en mis hijos, en mi hogar, en mi familia, en mi finanza, por otras personas que se metieron a dañarle el oído a mi familia, a dañarle el oído a mis empleados, a dañarle el oído a mis clientes, a dañarle el oído. Eso te aseguro, como vive Jehová en cuya presencia estoy, que eso sucedió el año pasado, el año antes pasado y el año 2018, 2017, 2018, 2019. Si tú no entendiste eso, vive Jehová en cuya presencia estoy,
y como profeta de Dios te lo digo, que Él lo confirmará. Porque el espíritu de la incredulidad es uno de los espíritus que conforman a este siglo. Uno de los espíritus que conforman a este siglo, ¿sabes también cuál se llama? El espíritu de la mentira, del engaño, de la envidia y los celos. ¿Cuál es otro espíritu que conforma a este siglo? El que no busques a Dios. ¿Cuál es el que te pegues a las noticias y que te pegues a eso, pero que no oigas su voz? Hay tanto que hacer. Cuando Él habló y dijo que Él daría al 30, al 60, al 90 y al 100, yo le dije, Señor, ¿por cuál me voy? Y Él me dijo, ¿por cuál? Esto es lo que tengo para ti y de eso decidí. Y de ahí me ha empezado a hablar de tantas cosas y de tantas personas que solo Él sabe que son obedientes. Yo prefiero buscar la voluntad porque la expansión de su visión es demasiado grande, tiene demasiada responsabilidad en la cual yo tengo que cumplir, y para yo cumplirla yo tuve que limpiarme de las obras de la carne, y todos los días me limpio de las obras de la carne, me limpio de ellas porque del pasado no habrá memoria y nunca más volverá al pensamiento. Cielos nuevos y tierras nuevas vendrán para mi vida, para la iglesia, para todo, a donde yo vaya, la gente prospere, sea bendecida. ¿Por qué? Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, roca mía, en quien confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora, con tus plumas me cubrirás, adarga es tu verdad, no temeré al mal nocturno. ¿Cuáles son lo que Dios quiere, el enemigo, que te conformes de este siglo? Que vivas en estrés, que vivas en miedo y que vivas en temor. Pues eso no fue lo que Dios está hablando, ni tampoco es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es mejorar tu vida. ¿Qué trajo el conformarme a este siglo? Venir a una muerte espiritual. Está en la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Génesis 2, 16 y 17. Porque del día del 17, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Si tú haces eso, no, ese no. Si haces eso, entonces te estás conformando a este siglo. ¿Por qué te estás conformando a este siglo? Porque Él dijo, no seas desobediente. Es más, del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque del día que Él comieres ciertamente morirás. Y por eso yo te dije, ¿qué haces viendo Netflix? Sí, hay películas de Dios, perfecto. Si usted está maduro, porque yo soy madura, yo me voy a ver la película de la que me tengo que ver, pero eso a mí, pero yo no estoy pegada a eso. Yo no estoy pegada al periódico, yo no estoy pegada a las noticias, yo no estoy pegada a las cosas del mundo, porque tengo claro que Dios dijo el 31 de diciembre desde 2014 y lo dijo el 2019, que este tiempo y esta era Él iba a gobernar. Y como la tengo clara que Él lo dijo, entonces yo lo creo. Pero ¿sabes qué? Él está necesitando hijos e hijas, discípulos y discípulas, hombres y mujeres, familias completas que hagan su perfecta voluntad, que lo agrade a Él. Si tú te pones a distraerte, otros que venían detrás de ti, cuando ya tú habías ganado una batalla, te vuelves a distraer. No te distraiga, no te desenfoques. Él lo advirtió que una muerte espiritual venía en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. En Ezequiel 18:20 dijo, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo sobre él. Por favor, Ezequiel 18:20.
Entonces yo te digo algo, si yo no como de ese árbol y yo estoy haciendo mi devocional con Dios y yo estoy buscando a Dios, dice en ese versículo de Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Y la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. O sea que si yo hago la voluntad de Dios, es que los pecados que le pasaron a mis padres no tienen por qué pasarme a mí, ni le tiene que pasar a mis hijos. Porque Él dijo, del pasado no habrá memoria y nunca más volverá al pensamiento. Cielos nuevos y tierras nuevas tengo para ti. La vida está hecha de decisiones y cada decisión que tomes estará en la voluntad de Dios si tú lo quieres o si quieres estar fuera de su voluntad. Nosotros en la iglesia, porque sé que están los líderes, sus líderes de Casa de Paz, mentores, pastores, evangelistas, ancianos, diáconos y las conexiones y todas las personas que nos están viendo de las naciones y que nos están viendo en el nombre poderoso de Jesús. Yo te digo hoy, iglesia, son los mejores tiempos los que vienen. Es la mejor oportunidad. El asunto es que esto ha sido una preparación de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que nunca he visto justo desamparado, ni que su descendencia tenga que mendigar pan. Si yo hago la voluntad de Dios es la que mejora mi vida. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si yo camino en la perfecta voluntad de Dios, su perfecta voluntad para mi vida y para mi familia, para mi ciudad, mi nación y las naciones de la tierra, es que nosotros seamos bendecidos y la voluntad de Dios, que si yo soy bendecido, la bendición de Dios no añade tristeza alguna, dice la palabra. O sea que si la voluntad de Dios es bendecirme, sanarme, liberarme, no vivir en estrés, no vivir en miedo, no vivir, es porque, como prediqué ayer, o tiene un voto interno, hiciste un secreto con hombres, no con Dios, el pacto no lo hiciste con Dios, lo hiciste fue con hombres, y esos pactos, anúlalos. Excepto los que Dios te haya dicho a través de un profeta. Pero de lo contrario, si tú en un corazón herido desataste palabras, el diablo las tiene agarradas porque las dijiste en un momento de rabia, de ira, y estos son los días de romper todo eso, para que la perfecta voluntad de Dios es la mejor para nuestras vidas. Lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, lo que los apóstoles y los profetas están anunciando a la iglesia, a la humanidad, a lo que Dios está hablando en los cielos. Dios allá está hablando otra cosa totalmente a lo que este siglo te está ofreciendo. Y por eso Dios dijo, ay, cuidado, cuídate. Hay bendiciones por estar en la voluntad de Dios y hay consecuencias por no estar en la voluntad de Dios. Y las consecuencias de no estar en la voluntad de Dios está en Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo primero no es la voluntad de Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y usted por qué no anda caminando en eso? Te voy a decir algo. Organiza las cosas. Deja de perder tanto tiempo.
de estar pegado al teléfono, chismeando, murmurando, porque estoy viendo mujeres en ese cuento, riéndose. Sabes que no hay tiempo, porque ya muy pronto el Señor va a abrir la puerta. Él tiene un día, una hora y una fecha. Si no la abrió, cuando lo dijo, dándonos un chance extra más. Pero ¿sabes qué? Medita en tus caminos, dice la palabra. En el Salmo 48 dice, la voluntad divina de Dios es hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué te parece? El hacer la voluntad de Dios, él se sorprendió porque dijo, Dios mío, me ha agradado hacer tu voluntad y tu ley en medio de mi corazón. Dios, ¿qué ha querido el Señor? Hay consecuencias para no estar en esa voluntad de Dios, como te leí en el versículo anterior. Y hoy aprendemos cómo es que yo puedo conocer la voluntad de Dios. Y hoy te quiero hablar que cuando tú vives conforme al siglo, habrá muerte espiritual y habrás muerto al pecado. Pero si tú haces la voluntad divina de Dios, te consagrarás a Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la mente de Dios. Segunda de Corintios, 1 Corintios 2, 14 al 16. Revelando lo que Él piensa de su voluntad en tu vida. La voluntad de Dios se encuentra en su palabra, sin embargo también se expresa a través de un rema, que es una palabra de Dios específica para la hora. Y en 1 Corintios 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y te he dado el Señor nos ha dado directrices muy claras a las cosas que tenemos que hacer. Y si nosotros la obedecemos y la hacemos, podremos ver a Dios obrar en nuestros corazones. Porque la bendición de Dios no añade tristeza alguna. Y la bendición de Dios, ¿sabes cuál es? Que la voluntad de Él sea cumplida en nuestras vidas. Porque eso lo que va a hacer es mejorar nuestra vida. Y lo que Dios ha hecho todo este tiempo es querer mejorar nuestro estilo de vida, es querer mejorarnos cada día. Entonces, ¿qué te hace llevar esa perfecta voluntad de Dios? Está en la palabra de Dios en el Salmo 143, 10. ¿Y qué fue lo importante para Dios? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. Si yo camino en la perfecta voluntad de Dios y agarro cada palabra que Dios ha hablado en esta pandemia, la agarro desde el 31 de diciembre del 2019, te voy a decir que sabrás conquistar una nueva era. Las cosas viejas pasaron, he aquí hoy las vuelvo a hacer nuevas. Pero mire lo que dice en Romanos 26, 23, si yo me dejo seguir por este siglo. Santiago 1:15, perdón. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, ¿cuál es el pecado? En que no obedezcamos. ¿Cuál es el pecado? Que no hayas aprendido a sujetarte a autoridad en este tiempo. ¿Cuál es el pecado? Que hagas lo que te da la gana. ¿Cuál es el pecado? Pues todo lo que el Señor ha hablado en este tiempo. ¿Qué significa que se haga la voluntad de Dios? En Mateo capítulo 6, versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad
como en el cielo, como así es en la tierra. ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios en el 2020? Que lo que Dios determinó en los cielos ha bajado, a la tierra, y la iglesia debe hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos los unos a los otros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que obedezca su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagas la visión en la casa de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te conectes a los servicios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ores en familia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que des tus diezmos y tus ofrendas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ayunes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ores. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que entres en nuestro servicio de 3 servicios de intercesión que tenemos, uno a las 4 de la mañana, el otro lo tenemos a las 3 de la tarde y el otro a las 9. Si tú lo haces, si tú te conectas y llamas y conéctenme por favor, usted va a aprender, usted va a estar conectado, usted va a recibir todo lo que Dios declare, porque la palabra de Dios dice, yo doy una ruta. Si mi pueblo obedece y hace mi voluntad, entonces mi voluntad la pondré en la tierra y te bendeciré. Para que se pueda cumplir esa voluntad de Dios, esta debe ser conocida. Y la conocida es todo lo que te acabo de decir. Eso es lo que significa conocer la voluntad de Dios. Significa seguir su ruta profética, seguir sus promesas, seguir. Hay veces que la gente le añade un dobladillo más al vestido, ¿verdad? Y si tú se lo añades, que valga la pena, pero si tú se lo vas a añadir porque eso carnal tuyo quiero que se cumpla, entonces eso no es lo que Dios te va a traer bendición, porque tú estás trayendo obras carnales tuyas para anexárselas a la voluntad de Dios, y ahí lo que hay es mezclas, espíritu con carne, carne con espíritu. En Santiago, capítulo 5, versículo 20 dice, sepa que el que haga el volver al pecado del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sabes qué significa eso? Dios quiere que traigamos a nuestros hijos, Dios quiere que hablemos con ellos, Dios quiere que oremos por ellos, que los sanemos, que los liberemos, que siempre la oración de los padres sobre los hijos y los hijos sobre los padres es lo que Dios ha querido establecer en nuestras vidas. En esta noche quiero decirte que existe una voluntad permisiva de Dios. No existe tal cosa como la voluntad permisiva de Dios. Él tiene una sola voluntad y es buena, agradable y perfecta. Su deseo es que usted y yo tengamos prosperidad, salud, paz y gozo. Prosperidad económica, salud para que puedas disfrutar dinero y tengas paz para que la sepas ministrar. Teniendo en cuenta que esa es la voluntad de Dios para este 2020, ser prosperado, caminar en una paz y ser gozosos. Si esa es la perfecta voluntad de Dios, entonces, ¿qué estoy haciendo yo para que eso se cumpla? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 dice, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 8. ¿Qué es lo que está preparado? Eso está preparado para el que tenga muerte espiritual. Pero los cobardes e incrédulos, habla de cobardes, habla de incrédulos, habla de abominables, habla de homicidas, habla de fornicarios, habla de hechiceros, habla de idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y que es la muerte segunda. O sea, Dios tiene una voluntad perfecta. Y la voluntad es que tengamos salud, que tengamos paz y que tengamos gozo. Pero la voluntad de Dios no cambia. Si yo no cumplo la voluntad de Dios, esto es lo que me espera. Si yo ando en eso, vendrá muerte espiritual a mi vida. ¿Para qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es para todos.
Nadie tiene una excusa dentro del reino para decir que no puede hacer su voluntad. No, basta con conocerla y debemos obedecerla. Basta que la conozcamos y debemos obedecerla. En Juan capítulo 5, versículo 30, Él nos dejó un ejemplo perfecto de su perfecta voluntad. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según lo que oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Será que Jesús reconoció autoridad? ¿Por qué tanta gente no ha podido ver la voluntad del Padre? Y han pasado muchos años porque han hecho su perfecta voluntad, pero la voluntad que es dirigida por las autoridades llamadas por Dios a traer la voluntad a la tierra y el pueblo la obedezca, es lo que va a hacer que venga tu bendición. También en Mateo 26:42, Jesús también con sus palabras, las palabras de Jesús eran en unidad a su autoridad. Él comprendía a su autoridad porque era un hombre bajo autoridad. Mateo 26:42. Y otra vez fue y oró, y por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué le pidió? Ayuda. Él sabía que esa era una prueba que iba a ser irrevocable y que era necesario que la pasara, pero no la pasó sin él, la pasó con su Abba Padre, la pasó con todo el reino de Dios a su favor, porque fue pocos los que él encontró en la tierra que pudiera ver la ayuda de Dios. Solamente los agradecidos. Juan, María Magdalena, su madre, fueron los que realmente ¿qué pasa cuando hacemos la voluntad de Dios? Van a suceder 4 cosas. Número 1, cada vez que haces la voluntad de Dios tendrás paz. Vamos a la palabra de Dios. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Y qué fue lo que él dijo en este tiempo? Que este era el año de la verdadera paz. Pero la paz que ha venido de él, la verdadera paz que él nos trae, de nuestra relación y nuestra intimidad con él. ¿Por qué? Porque la promesa de él es que la bendición de Dios no añade tristeza alguna. Cada vez que hacemos la voluntad de Dios tenemos protección. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Protección de Dios. Cada vez que haces la voluntad de Dios tendrás gozo. Está en Hechos 13:21. Efesios 6:6, por favor. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Eso me trae gozo si yo hago la voluntad de Dios.
porque yo no estoy agradando a los hombres, sino a Dios. Ahora, cuando Él está hablando de agradar a los hombres, muchas veces lo enseñé el año pasado y muchas veces vas a tener que hacer un balance o una fiesta del mundo o un servicio. O quedándome viendo películas, Netflix, o me voy por una vigilia. No sé, ¿qué quieres? El que es maduro reconoce, el que no lo es no va a saber discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuáles son las consecuencias para no estar en la voluntad de Dios? Vendrá enfermedad, pobreza y muerte. Mire lo que dice en Proverbios 21:16. Por favor. Sí. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Amén. Muerte. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Mateo 8:22. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entre tanto, nada más ese, el primero. ¿Y qué ha pasado en esta pandemia? Usted ha podido ir, muchos no pudieron ni siquiera enterrar sus muertos. Ni siquiera los pudieron ver a los hospitales. ¿Y sabes por qué está pasando eso? Porque mucho pueblo de Dios dejó de hacer su voluntad. En Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús le dijo, de cierto te digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre, bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Sabes qué significa? ¿Por qué Dios nos mandó a tomar su santa cena? Para que no te enfermaras, no te pasara nada de esto y Dios te guardara. De la enfermedad. Primera de Timoteo 5:6. ¿Qué traerá pobreza financiera? Pero los que se entregan a los placeres viviendo están muertas. Amén. Entonces, los que se van a los placeres, y esos placeres te traerán el COVID. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Buena significa que es lo mejor que le puede pasar a cualquiera. La voluntad de Dios es buena porque es lo mejor para nuestra vida. Número 2, es agradable porque aceptable significa acogedora, agradable para quien lo recibe. Nada malo viene de la voluntad de Dios, no hay razón para que no aceptarlas porque está llena de bondad. Y tercera, perfecta, porque la voluntad de Dios es perfecta y porque viene de un Dios que es perfecto. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago 4:15? En lugar de la cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia y toda jactancia semejante es mala. Entonces, si yo hago lo que Dios me dijo, lo perfecto, no me va a pasar. ¿Qué sucede? ¿Qué trae en estar en contra de la voluntad de Dios y de su vida? No te conformes a este mundo. ¿Qué significa no conformarte?
a este mundo. Mire lo que dice en la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, versículo 2, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y es una de las cosas que no está conforme a la voluntad de Dios y nos está llamando a eso. Renueva tus pensamientos. Santiago 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfecto y cabal, sin que os te falte cosa alguna. Entonces, renueva tus pensamientos. ¿Cómo renuevo los pensamientos? Orando, ayunando, leyendo la palabra, escuchando cada servicio que se hace en la iglesia, haciendo cosas grandes y maravillosas para ver su gloria, trayendo lo que Dios quiere para darnos y alimentarnos. Mira, mantén la paz que hoy está en tu casa. Renueva tus pensamientos. Ora, ayuna, hagamos la voluntad de Dios y la voluntad de Dios será perfecta y agradable. Te sorprenderás, iglesia. Te sorprenderás de lo que Dios tiene preparado. Es algo demasiado glorioso y victorioso. Aceptemos su voluntad. Y la voluntad de Dios, ¿sabes qué? Es obedecer las autoridades puestas por Dios, cuidarse, orar, ponerse la armadura, ayunar, levantarse, madrugar, echar fuera, tener fe, confianza en Dios y planear que muy pronto estarán abriéndose las puertas, estaremos afuera gozándonos con alabanza, con tambales, con de todo, mejor dicho, abrazándonos, gozándonos, porque el día de la canción llegó. Acepte la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que perdones. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que sane. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que te conectes a los servicios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que ayunes. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que ofrendes y que des. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ores por tus seres queridos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que permanezcamos sanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos estemos consagrados a Él. Miren lo que dice en Éxodo 32, 29. Cuando yo obedezco la voluntad de Dios, me está consagrando a mi hogar, a mi familia, a todo está. Hay algo hermoso que usted no se imagina, todo lo que Él está preparando, todos los testimonios que estamos escuchando por estar obedeciendo la perfecta voluntad de Dios. Éxodo 32, 29. Entonces Moisés le dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Cuál es la bendición de Dios? La paz, la armonía, lo que Él nos quiere dar. La voluntad de Dios es que oremos para que se haga su voluntad. En Primera de Crónicas 29:5. Primera de Crónicas 29:5. Oró pues para las cosas de oro y plata, y para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Versículo 6. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia, vea, las cabezas, y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas,
con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata. Y diciendo, y 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. ¿Sabe qué significaba eso? Cuando se fue a construir el templo, que la iglesia estaba prosperada con el dinero como la arena del mar incontable, porque en su corazón todo el tiempo por agradecimiento estuvo que todos hiciéramos casa para Dios. Y quiero cerrar con un versículo, Proverbios 23, 26. La voluntad de Dios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. En esta noche quiero cerrar con esta palabra y quiero decirte que el anhelo y el deseo del corazón de Dios, que le entreguemos nuestro corazón y que sigamos sus caminos. Tanto hombres como mujeres estemos buscando familias completas, entreguemos el corazón de la familia, entreguemos el corazón de los hijos, entreguemos el corazón de los padres, entreguemos nuestras empresas, que el corazón de Dios esté en todo lugar. A donde vayamos, llevemos su presencia. Y esa presencia, a donde tú llegues, traerás bendición a todo donde tú vayas. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre. Glorificamos la grandeza de tu amor. Levanta tus manos y dile, mi Abba Padre, quiero entrar en la perfecta voluntad tuya, porque tu voluntad traerá mejor a mi vida. Quiero entrar a ese amor tuyo que sobrepasa tu entendimiento. Dile, el anhelo más grande es estar en tu casa. El anhelo más grande es aprender tu palabra y enseñárselo a mis hijos. Si te puedes abrazar ahí con tus hijos, con tu familia, y le puedas decir, mi Señor, cúbrenos con tu sangre, guárdanos. Vamos a hacer la Santa Cena hoy. Y le vas a decir a mi Señor, gracias porque hasta aquí nos has ayudado y nos seguirás ayudando. Tenemos la fe y la confianza. Padre Celestial, nos agarramos de tu pacto, del pacto que hiciste en la cruz con tu Hijo amado. Padre, te amamos. Anhelamos estar en los atrios de tu casa. Anhelamos, Padre Celestial, volvernos a ver. Hoy te lo pedimos. Sabemos que la voluntad tuya es que nos amemos los unos a los otros. La voluntad tuya es que manifestemos tu amor. La voluntad tuya es que te pidamos todo lo que necesitemos. La voluntad tuya no añade tristeza alguna. Hoy, Señor, al ver pasado todo este tiempo y dejando el pasado atrás, como aguas que pasaron y que nunca más volverán al pensamiento, caminamos hacia adelante a la meta, al mes de julio, de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y entramos al 2021, sabiendo que la perfecta voluntad tuya es que te alabemos, te adoremos y te glorifiquemos. En esta hora, como familias, iremos a tu casa a darte la gloria, la honra y la alabanza, a hacerte, Padre Celestial, un servicio donde toda la noche solo sabremos decirte gracias. Gracias porque nos ayudaste. Gracias porque sanaste la familia. Gracias porque me sanaste. Gracias porque sanaste el corazón de mi familia. Gracias, Señor, porque hemos mantenido unido. Gracias porque hemos visto tu gloria. Gracias porque nunca hemos visto justo desamparado, ni que tu descendencia mendigue pan. Gracias porque tu amor es grande. Gracias porque oímos tu voz. Gracias porque comprendo las escrituras. Gracias porque tu presencia está en mi casa.
Gracias porque tu amor me sigue todos los días de mi vida. Gracias, mi Señor, porque nunca he visto justo desamparado, ni que tu descendencia mendigue pan. En esta noche, mi Señor, solo puedo darte gracias. Gracias y pedirte, mi Señor, que entienda hacer tu perfecta voluntad y que pueda seguirte todos los días de mi vida, que el corazón de mis hijos se sane. Yo te pido hoy, mi Abba, sana al que está enfermo, sana al que está herido en el corazón, sana aquel que tiene un dolor tan fuerte que no lo ha podido arrancar del corazón, y que hoy lo arranque ese dolor por pérdidas en el pasado de sus padres, por alguna circunstancia que hayan vivido, dolores profundos que no los dejan avanzar, dolores que los mantienen en una cárcel espiritual y emocional. Hoy son arrancados en el nombre poderoso de Jesús. Hoy se arrancan esos pensamientos que perseveran en tu mente y no te dejan avanzar. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que verás la justicia de Dios brillar como la luz del mediodía, y vendrá Dios y sabes que hará, te defenderá, porque hubieron momentos que no pudiste hacerlo, pero Dios llegó para vencer. Cristo vino a la tierra para vencer, y el Espíritu de Dios está en la tierra, y el reino de Dios está en la tierra para bendecirnos. Ahora, en el nombre de Jesús, toma esa santa cena. Bendice, Padre, amo a mis hijos, amo la vida, amo mi familia, amo, y lo que hoy no tengo, puedo estar seguro y segura que si tú lo has hablado en el lugar secreto, Padre, me lo has dicho a través de mis autoridades, y lo que tú has dicho a través de ellos, yo lo recibo hoy en el nombre de Jesús. Lo atesoro en mi corazón como el mejor consejo que me pudo haber dado Padre Celestial. Que Dios te bendiga grandemente. Feliz noche. Bendiciones.